El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy tenemos un programa que sabemos va a gustar mucho porque es un tema de actualidad y tiene que ver con una figura prestante en el mundo de la historia eclesial. Y estamos hablando de San Juan Pablo II, el Papa Magno. Este Papa, incorporado al papado en el año 78, y que tuvo un largo pontificado, casi 26 años, nos legó no solamente una cantidad de documentos, sino que su gran jornada, poder decirlo de esta manera, su gran trabajo apostólico, tuvo que ver mucho con el lema de su consagración como pontífice y que ya venía también como obispo de Cracovia, totus tuus, todo tuyo. Muchos afirman que es el Papa quizás más vinculado a las manifestaciones de Fátima. De hecho, tuvo 3 veces allí. Y además lo que vamos a contar, que nos parece que es muy importante poner en docencia a nuestros hermanos que quizás ignoran la importancia de esta manifestación de Fátima vinculada al papado de San Juan Pablo II. Queremos empezar diciendo que no podemos nosotros tener una referencia de Fátima como un movimiento apostólico sin incidencia en lo que es nuestra Madre, la Virgen María. Hay un vínculo ahí tan estrecho que vale la pena recordar incluso desde los orígenes, porque cuando la Virgen revela en 1917, en la primera y segunda aparición, lo que era la importancia de establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón, y en el tercer mensaje, donde se habla también de la figura de la persecución de la Iglesia y del sufrimiento del Santo Padre. Estamos hablando más que de una figura específica, porque el Papa representa esa prolongación de lo que es la sede petrina, es decir, lo que aparece en el Evangelio, la figura de Pedro. Por eso que cuando hablamos del Papa, en el caso de Benedicto, no es que Benedicto fuese sucesor de San Juan Pablo II, ni que Francisco es sucesor de Benedicto, no. Cada Papa es sucesor de Pedro, porque está vinculado a la sede petrina. ¿Y en qué se fundamenta esto? Pues en la Escritura y en el deseo expreso que quiso nuestro Señor, y que quisiéramos leer el texto de referencia sobre esta figura petrina que leemos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús le reitera a Pedro, después de haberlo negado, lo que él desea que sea su función como el que pastorea a las ovejas, pastorea el rebaño. En el capítulo 21, versículo 15 y siguiente, cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que esto? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando era joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo,
extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde no quieras. Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió, sígueme. Es palabra del Señor. Queridos hermanos, no hay duda de que Jesús es quien elige a Pedro, Cefas. Y cuando lo elige, también conocía sus debilidades y su flaqueza. Y eso no es un impedimento para que, aun con sus debilidades y flaquezas humanas, Pedro sea admitido a lo que va a ser posteriormente conocido como el primado. Entre otros, el primado. Y ese primado es donde Jesús quiere consolidar la unidad de su iglesia. No podemos hablar de plena comunión desentendiéndonos de la figura petrina. Hoy en día, cuando hay todo un avance en el tema ecuménico de la unidad de los cristianos, la iglesia no tiene ningún inconveniente en abrirse a este don, que es un deseo de Jesús, por cierto, pero no se puede negar la función de Pedro. Primado, que puede respetar la autoridad de otras iglesias, pero que todos estamos en comunión porque no es el capricho de Pedro, es la vocación a la que Jesús los llama. Lo llamó a eso. Ahora bien, yo quisiera que nos detuviéramos un momento en algo que nos parece sumamente importante en este seguimiento. Si Jesús sabía que Pedro, como el resto de los discípulos, lo abandonarían, ¿por qué lo elige? Porque a lo largo de la historia esta realidad la podíamos ver también en la iglesia. Es decir, que el Papa no está exento de sus debilidades humanas. Eso no le quita autoridad. Ciertamente que cuando le toca por inspiración en algo que es decisivo y actúa ex cátedra, es decir, inspirado por el Espíritu Santo, ahí está la acción de Dios en su figura, confirmándole lo que ates en la tierra queda atado en el cielo y lo que desates en la tierra queda desatado también en el cielo. Esa facultad que entrega a los discípulos y que en la figura de Pedro adquiere esa autoridad firme, porque esa piedra no es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Cristo. Dueño de la iglesia no es el Papa, dueño de la iglesia local no es el obispo, dueño de la parroquia no es tampoco el cura o el párroco. Dueño de la iglesia es Cristo. Y cada quien en la función que le delegó el Señor. Y esto lo digo para aclarar algunas dudas que a veces pueden darse en función de la misión petrina. ¿Cuál es la función? Confirmar a los hermanos en la fe. Y tener la solidez de mantener la comunión, la unión con toda la iglesia. Por eso nosotros tenemos que ser fieles también a ese deseo. Decir que amo a Cristo, que amo a la iglesia, pero contradigo la enseñanza de Pedro porque es la enseñanza de Cristo, no es ser fiel a la iglesia católica. Por eso tenemos que orar siempre por el Papa, porque requiere de nuestras oraciones, de nuestro apoyo. Vamos a continuar hablando sobre el tema y luego veremos por qué es tan importante la unión del Papa San Juan Pablo II y Fátima. No se aparte del televisor, volvemos con ustedes después de este tiempo de descanso. Ya volvemos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor.
estamos de regreso en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, hablando de la figura de San Juan Pablo II vinculado a la manifestación de Fátima. No es ningún secreto que la Virgen en Fátima habló de la expansión del comunismo y que iba a imprimir sus errores por muchas partes. Una de esas realidad en la que también se difundió el mensaje equivocado, diríamos, o los errores del comunismo, fue la noble nación de Polonia. Polonia, que siempre ha conservado la fe, de esa Polonia que fue terriblemente ultrajada, primero también con el nazismo y tantas otras invasiones, y posteriormente el comunismo soviético, queda muy apretada, diríamos, la situación del pueblo. Pero de esa Polonia fiel, como ya lo había profetizado el Señor a Santa Faustina Kowalska, que si Polonia conservaba la fidelidad, de ella saldría una luz que prepararía al mundo a su segunda venida. Estamos casi que convencidos que Faustina recibe esta profecía sin saber de quién se trataba, solo ella participa de esto y lo apunta en su diario, por ahí por el numeral 1730 más o menos. Entonces, es importante recalcar que al recibir esta profecía es cuando se cumple aquello de ese Papa, una vez muere Pablo VI, que viene de una región lontano, lejana, y estaba hablando de esa Polonia siempre fiel. Y desde un principio el Papa adopta el tema todo tuyo, María, todo tuyo. El 13 de mayo del año 1981, sobre las 5:30 de la tarde, por la plaza de San Pedro, el Papa recibe 3 disparos, de los cuales 2 por lo menos hacen daño terrible a su cuerpo y cae mortalmente herido, pero por una gracia que él mismo reconocerá que fue la asistencia providencial de la Virgen María, no murió en esta ocasión. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque inmediatamente después que el Papa sufre ese atentado, una vez recuperado o se va recuperando, siente necesidad de ver por qué ocurre ese incidente el mismo día del aniversario de la aparición de la Virgen en Fátima. Una relación. Y esto le va a llevar a él a tener que indagar sobre el secreto de Fátima y va a ver lo que se hablaba de este tercer secreto de Fátima que no había sido divulgado hasta entonces. Todos sabemos la recuperación del Papa, se extrae una de sus balas y él vuelve otra vez a Fátima a agradecerle un año después a la Santísima Virgen María lo que ha ocurrido, o a agradecerle el favor de haberlo preservado de la muerte. Entonces, en esa forma se convierte San Juan Pablo II en el Papa más defensor y más promulgador de todo lo que tiene que ver con el tema de Fátima. Como saben, visitó 3 veces Fátima, ya en el año 2000, incluso el Papa consagra, tal como lo pedía, aprovechando el inicio del nuevo milenio, la oportunidad con todos los obispos reunidos en el Gran Sínodo del año 2000, y hace la consagración a esta Madre Nuestra, según lo había pedido en Fátima. Yo quiero recordar parte de lo que fue esa consagración, si me permiten compartirla con ustedes. Oh Madre, hoy queremos confiarte el futuro que nos espera, rogándote que nos acompañes en nuestro camino. Somos hombres y mujeres de una época extraordinaria, tan apasionante como rica de contradicciones. La humanidad posee hoy instrumento de potencia inaudita. Puede hacer de este mundo un jardín o reducirlo a un cúmulo de escombros. Hoy, como nunca en el pasado, la humanidad está en una encrucijada. Y una vez más, la salvación está solo
y enteramente, oh Virgen Santa, en tu Hijo Jesús. ¿Qué cosa tan profética nos ha querido comunicar el Papa San Juan Pablo II en esto? Él conoció muy de cerca lo que son los incidentes de esta manifestación y tiene la autoridad para invitarnos a lo que la Madre reiteradamente nos pide en Fátima. Primero, la conversión, esa conversión de corazón, esa consagración a su corazón de la cual el Papa mismo ya en su ministerio apostólico y mucho antes incluso había dedicado toda su vida a la Santísima Virgen María, poniéndose él todo a María, totus tus. Este todo tuyo de María es también como un ejemplo para todos los que somos consagrados de la importancia de que no podemos ser dignos ministros y siervos de Cristo si no nos hemos entregado a la Santísima Virgen María. El Papa también le tocó vivir lo que fue la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, siendo primero seminarista y en medio de esa guerra también fue ordenado sacerdote. Entonces, este Papa sabe lo que es la crueldad de la guerra, conoció de cerca. Y cuando él ha dicho que o hacemos de esta tierra un jardín o la reducimos a escombros, es porque conoció y el Papa se fue con esta, diríamos, preocupación de un mundo que tiene el suficiente potencial de destrucción para acabar con el planeta. Y esa preocupación es vigente, porque nunca como hoy estamos en juego de guerra, porque el hombre ha endurecido su corazón. Ha ocurrido lo que pasó también con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y Dios lo quiere sacar y lo saca de la esclavitud, pero se endurece el corazón del faraón. Ese nuevo faraón, que es todo lo que va contra Dios, ese faraón que quiere mantener a la humanidad esclava por un sinnúmero de ideologías y de errores que va comiendo la mentalidad de tanta gente, ante ese faraón, Dios nos manda también a un Josué, por decirlo de esta manera, el caso de la Virgen María como el prototipo para señalarnos el camino de la liberación que al final conduce a su Hijo Jesús. María es la nueva profeta de estos tiempos, la que nos viene a advertir del peligro inminente, no para que nos descarriemos, si todo lo contrario, sino que volvamos con un corazón humillado y podamos entregarnos a su maternal protección para resistir las obras del mal. A este Papa también se le debe lo que es el conocimiento de la tercera parte del secreto de Fátima. Pero antes de hablar de eso, detengamos un momento en lo que también aconteció con esta terrible persecución. Vamos primero a tener en cuenta de que cuando el Papa sufre el atentado, Ali Darga se queda sorprendido de ver cómo no había muerto. Pero eso lo vamos a explicar después de volver del espacio que tenemos para ir al descanso. No sea parte del televisor, ya volvemos con ustedes. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en Querigma de Amor.
de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, estamos hablando del vínculo San Juan Pablo II, Fátima, y habíamos dicho que el Papa le perdona esta agresión a su verdugo y nos da un ejemplo. En la Navidad de ese mismo año, el Papa da esta manifestación de lo que es el perdón y que quiere que todos nosotros también copiemos esto, porque en el mundo vamos a tener adversarios, pero el arma más poderosa del creyente es el arma del amor. Por eso que la Virgen en Fátima nos viene a enseñar esa necesidad de orar por los pecadores. Mucha gente que anda por caminos equivocados es porque no han tenido tampoco la oportunidad de otros que le lleven la buena nueva, de otros que reparen los ultrajes, los sacrilegios, los desprecios, esa forma de comportamiento que le aleja y nos aleja de Dios. Ahora, hay un elemento que no puedo pasar inadvertido y que es importante que lo comparta, porque ya se reveló en el año 2000, a instancia y deseo expreso del Papa San Juan Pablo II, una vez beatifican a estos niños, de que se diese a conocer el mensaje. Yo quiero hablar de ese mensaje porque es muy importante su vigencia. Y el mensaje contiene lo siguiente. Sor Lucía escribió en obediencia el 3 de enero de 1944. Después de las dos partes que ya he expuesto, recuerden ustedes que era la existencia del infierno, la propagación de Rusia, sus errores, la consagración al Inmaculado Corazón de María, continuaba esto. Hemos visto al lado izquierdo de nuestro Señor un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centellando, emitía llamas que parecían que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos una inmensa luz que es Dios, algo semejante como se ven las personas en un espejo, o cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otro obispo, sacerdote, religioso, subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de madero tosco, como si fuera de alcornoque, con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso valiente, apesumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto. Quiero que nosotros recordemos lo que en otros programas hemos hablado de la primera aparición del ángel de Portugal con el cáliz suspendido y posteriormente la hostia sangrante que caía. En Tui, una aparición también de la Virgen de la Santísima Trinidad que recoge esa sangre, y ahora vemos que en este tercer secreto, perdón, la tercera parte del secreto, corrijo, también hay esa ofrenda que podríamos llamar ofrenda martirial. De hecho, no vamos a interpretar esto al pie de la letra, pero todo hace ver que pareciera que hay una gran persecución a escala mayúscula que implica el martirio de un pontífice, que no sería la primera vez en la historia. Recuerden que el primer papa fue mártir y que ha habido otros mártires en la iglesia, pero en tal momento que toca vivir, que es cada vez más un ataque frontal contra la figura del Papa, Francisco se atrevió a decir en el aniversario de los 100 años de Fátima, allí en presencia, que él, el obispo vestido de blanco, que hace referencia al Papa, nunca dijeron en Fátima a los niños a qué Papa se refería. Por lo cual también nosotros creemos
que por nuestro Papa Francisco debemos orar. Orar porque todo apunta a que pudiera ser este Papa ante los enemigos que se ha ganado por su coherencia, por su valor, por su empuje y sobre todo lo que ha dicho que ha traído mucha contrariedad. Cuánto deseo una iglesia pobre para los pobres. Eso no ha gustado a mucha gente. Y el ser coherente con esto le ha traído enemigos incluso a lo interno de la misma iglesia. Pero volviendo al Papa San Juan Pablo II, él le debemos la gracia de conocer más a fondo lo que ocurrió en Fátima. Este Papa nos está llevando ahora a que volvamos nuestra atención a lo que es medular del mensaje. Hemos hablado una y otra vez de lo mismo, cambio de corazón. La humanidad está enfilada a su autodestrucción, bien lo dijo el Papa, aquella consagración del año 2000. Estamos construyendo un mundo que sea un verdadero jardín, o vamos a abrirnos a ver un mundo en los próximos años destruido, en ruina por la soberbia humana y por estas armas de destrucción masiva como sabemos que existe en la humanidad y que está al servicio de intereses mezquinos, egoístas y detrás de ello el mismo Satanás. Con Juan Pablo II agradecemos a Dios esta forma en la que Él se ha atrevido con valor no solamente a vivir la pasión de Jesús, que digo, yo no me bajo de la cruz, sino morir fiel a la iglesia. Pidamos su intercesión para que podamos ser fieles en esta hora de oscuridad en la que encontramos. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por compartir con nosotros un programa más. Nos vemos en otro momento con su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.